Hola amigos, es un placer saludarles, soy David Rodríguez y les doy una cordial bienvenida a una nueva edición del programa Libros de Libro, donde nos enfocaremos en un libro específico de la Biblia y lo estudiaremos en esta serie de programas. Hoy continuaremos estudiando el libro de Apocalipsis. Se ha dicho que ningún libro ha sido tan amado, tan reverenciado, tan condenado como la Biblia. Hay quienes han sufrido hasta la muerte por ella. Ha inspirado los hechos más nobles y más grandes del hombre. Y mientras algunos la ignoran, para otros es como un tesoro escondido. ¿Cuál es el mensaje principal de sus páginas y por qué debemos prestarle nuestra atención? Para contestar esta y otras preguntas, estamos nuevamente en compañía del doctor y profesor Gluder Quispe. Profesor, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Es una alegría nuevamente estar con ustedes aquí. Pastor, usted ha estado con nosotros en otros programas previos, ¿no? Del libro, estudiando el libro de Hebreos, ¿cierto? También me di cuenta que usted viene aquí a los estudios desde Perú. Del Perú, sí. Ahora radico en el Perú. Pastor, antes de continuar con el libro de Apocalipsis, entiendo también de que usted está allá como director del Centro de Investigaciones White en la Universidad Peruana Unión. Sí. Cuéntenos un poquito qué es lo que hace ahí. Bueno, estamos dirigiendo ahora el Centro de Investigaciones White, donde nosotros tenemos allí una responsabilidad de cuidar el asunto de promocionar los escritos de la señora Elena G. de White, una escritora que sus libros han sido difundidos en muchos idiomas. Y aparte de ello, también cuidar el patrimonio histórico del adventismo, no solo del Perú, sino también del mundo. Y también usted viaja a varias partes como maestro a enseñar diferentes universidades, ¿no? Sí, enseño algunas universidades, me invitan para enseñar algunos cursos de teología, de historia y de doctrina, especialmente dentro del adventismo. Bueno, pastor, estamos contentos, ¿no?, de tenerlo aquí con nosotros estudiando el libro de Apocalipsis. Bueno, continuamos este estudio. Hemos dicho de que el libro de Apocalipsis no es un libro sellado, no es un libro oculto, sino que lo contrario, es un libro de revelación. Habíamos dicho que es un libro, la revelación de Jesucristo. Le voy a empezar con esta pregunta entonces. ¿Quién escribió este libro de Apocalipsis? Abramos nuestras Biblias y también hay que invitar al público que abra sus Biblias, ¿verdad? Vayan a buscar sus Biblias, el libro de Apocalipsis, que el mismo libro nos responda. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Podrías leer, por favor? Claro que sí, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. El versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación. ¿Quién es este Juan? O sea, el mismo libro nos muestra aquí que es un Juan. Pero, ¿qué Juan? Bueno, en la Biblia habla de diferentes Juanes. Está Juan el discípulo amado, Juan el Bautista, en fin, otra cantidad de Juanes. Juan, el que tiene sobrenombre Marcos, ¿no? Marcos también. ¿De quién Juan está hablando aquí? Aquí nos está mostrando, la tradición habla de uno de los discípulos de Jesús, el que mantuvo más edad al resto de los demás. Estamos hablando de Juan el discípulo amado. Y hay muchas pruebas que se han hecho. Todos, Policarpo, los padres de la iglesia han reconocido que realmente él es el autor. Pero al margen de fuentes exteriores, el libro mismo nos muestra, porque dice, el que da testimonio de esto. Y esa palabra testimonio de esto aparece en su propio evangelio. Si vamos al evangelio de Juan, quien escribió el discípulo amado, vamos a encontrar nosotros aquí que Juan, en el evangelio, nos muestra a un Jesús distinto. Cuando uno revisa los evangelios, existen 4 evangelios, está Mateo, Marcos, Lucas, que fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén. Pero el último libro, el último evangelio fue escrito Juan, desde otra perspectiva, distinta a los demás. Si Mateo estaba preocupado en lo que los judíos, en la esperanza judía de un Mesías, por el reino de Dios, Marcos estaba preocupado de presentar a un Jesús que anda corriendo, es decir, como un Jesús siervo. Y Lucas, que es el único autor de toda la Biblia que no es judío, nos presenta
a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan nos quiere presentar de otra manera. ¿Puedes leer, por favor, el versículo 1, capítulo 1, versículo 1? Juan, capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No estamos hablando del Evangelio de Juan, pero es bueno hablar de este Evangelio para entender el Apocalipsis. Hay una pregunta constante en el Evangelio de Juan, y es el versículo 19, la última pregunta, y el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Esa es la pregunta. Ahora viene a Juan el Bautista, pero después usted va a ver en el capítulo 7, 8, 9, la pregunta es, ¿y tú quién dices que eres? O sea, la pregunta es, ¿quién es este Jesús? Y Juan lo responde. A lo largo de su libro, de su evangelio, responde que es divino y humano. Hay una mezcla, hay una fusión, que Él no es solamente humano, es también divino. Y Él escoge solo 7 milagros para mostrarnos, solo 7, para mostrarnos que el Jesús que había venido es divino. Por eso es que el Apocalipsis, podríamos repasar aquí los 7 milagros, pero no nos da tiempo. Por eso es que el Apocalipsis nos presenta y nos dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo, una fusión de lo humano y lo divino. Es decir, este autor, el discípulo amado, sabía perfectamente que el Jesús que había venido, que había caminado, que había hecho milagros, que había hecho mucho bien a muchas personas, era divino, era Dios también. Y aquí en el Apocalipsis nos muestra a ese Jesucristo que está preocupado en el ser humano, pero también que tiene una conexión con el cielo. Porque si tú te fijas en Juan capítulo 1, versículo 51, por favor. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera que conecta la tierra con el cielo? Es Cristo. Esa escalera, esa conexión quería presentarnos en el Evangelio, y quién mejor que alguien que estuvo al lado del círculo más preciado de Jesús, que caminó con él, que se recostaba al pecho de Jesús, el discípulo amado, Juan, quien nos comienza a narrar acerca de lo que sucederá en el futuro. Juan entonces lo describe a Jesús como divino. Como divino y humano, desde los dos ángulos. Ahora, después de la ascensión de Cristo a los cielos, en el libro Apocalipsis. Entonces Juan, el discípulo, no Juan el Bautista, no otro Juan, sino Juan el discípulo. Entonces, pastor, la otra pregunta seguimos, si Juan lo escribió, ¿por qué fue escrito el libro de Apocalipsis o Revelación, como habíamos dicho? El versículo 9 nos ayuda, del capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9 nos ayuda a responder esta pregunta, por favor. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Es decir, este pueblo estaba siendo perseguido. Y entonces Juan quería alentar, o sea, él estaba preocupado, alentar. Fue Dios a través de Juan, el ángel y Juan, que querían alentar. El propósito principal fue alentar a esa hermandad que aparentemente estaba solo. Cristo, en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice una promesa de Jesús a sus discípulos: vendré otra vez. Era el año 31. Pasaron 10 años, Cristo no venía. 20 años, Cristo no venía. 40 años, no venía. La desesperación comenzaba a... ¿Realmente era el Cristo dentro de los discípulos? Entonces, el libro Apocalipsis da esa esperanza.
yo soy partícipe también de esa tribulación, porque ahora estaban siendo perseguidos. Entonces habría que preguntarse, ¿cuándo fue? Animándolos. Entonces, lo que entiendo de que en ese tiempo había una gran tribulación, una gran persecución de cristianos, seguidores de Jesús. Entonces, lo que usted dice de que, o la Biblia dice de que el apóstol Juan, que también es partícipe de la persecución de ellos mismos también. Interesante, después de la caída de Jerusalén, que fue en el año 70 por los romanos, comenzó una gran persecución a los cristianos. Y para entonces, en el año 70, ya Juan estaba vivo todavía. Estaba todavía vivo, probablemente viviendo en Éfeso, que es parte de Asia Menor. Pero cuando uno revisa la historia se da cuenta que Vespasiano, que fue el padre, el que llegó a ser emperador, dejó a Tito para atacar Jerusalén. Después de Vespasiano, Vespasiano tenía dos hijos, uno era Tito y el otro era Domiciano. Primero Tito llegó a ser emperador, luego Domiciano. Domiciano cargó una persecución fuerte contra el cristianismo. Levantó el culto al emperador. Él se creyó como Dios y Señor. Estaba reemplazando a Dios. Y en ese contexto es que manda perseguir a los cristianos y pone prisionero ¿a quién? A Juan. Pone prisionero y lo manda a una isla, porque él dice aquí en el capítulo, abre tu Biblia por favor, los que están también ahí, el versículo 9 dice, estaba en la isla llamada Patmos, a unos 90 kilómetros de Éfeso, de donde él vivía. Y fue llevado allí como prisionero porque no adoraba, no hacía el culto al emperador. Domiciano se hacía pasar como Dios, por lo tanto quería la alabanza, y estos cristianos no lo adoraban, sabían que ellos tenían un Dios, por lo tanto eran perseguidos a causa de esto. Estamos hablando aproximadamente, Domiciano gobernó del año 81 hasta el año 96, un periodo largo de un abuso contra los cristianos, una persecución fuerte contra los cristianos. Y la Biblia habla, en el libro de Hechos encontramos muchas de las persecuciones. Y Pablo habla de sus sufrimientos también de haber seguido a Cristo. Patmos, entonces, fue donde fue escrita esta revelación. Una pequeña isla que aproximadamente 25 millas cuadradas. ¿Existe todavía? Todavía existe. ¿Sí? Es un lugar turístico hasta ahora. ¿Usted ha ido ahí? Estuve allí participando en todo el Asia Menor también. Estuvimos en cada una de las iglesias. Qué interesante, pastor. Bueno, también creo que el libro de Apocalipsis está escrito en una estructura, ¿cierto? Eso es verdad. Tiene una estructura que debemos de entenderla para comprender el libro Apocalipsis. Bueno, vamos a continuar hablando de la estructura de Apocalipsis en el próximo segmento, así que quédese con nosotros, traiga su Biblia también y una pluma, un bolígrafo para este estudio. Bienvenidos una vez más, pastor. Estamos hablando de Apocalipsis y vamos a entrar entonces a la estructura del libro. ¿Por qué no empezamos con el prólogo del libro? Sí, en realidad hay una estructura, antes de hablar del prólogo hay una estructura y sería bueno que ahora nuestros televidentes puedan ir, tomar la Biblia, tomar un lapicero y para entender mejor el libro de Apocalipsis. El libro Apocalipsis podríamos dividirlo en 7 diferentes secciones y el libro mismo nos muestra por qué estas 7 distintas secciones. Hay 7 escenas del santuario que nos van a ayudar a entender por qué debemos de dividir 7. A propósito, el número 7 es un número favorito en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis se repite 54 veces el número 7. 54 veces. 54 veces, constantemente. Entonces hay mucho... Hay algo significativo, parece, entonces, en este número. Algo significativo. Y es interesante que cuando uno revisa también la estructura, o sea, lee todo el libro, se da cuenta que hay 7 escenarios del santuario. ¿Están listos con su lapicero? Muy bien.
Vayamos. Por ejemplo, después de leer el prólogo, es decir, el capítulo 1, versículo 1 al 8, que es el prólogo, encontramos la primera escenario del santuario. Está en el capítulo 1, versículos 12 al 20. 12 al 20. Encontramos ahí el escenario del santuario. Por ejemplo, ¿podría leer, por favor, el versículo 12 al menos? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces nos está hablando de los candeleros. ¿Y en dónde estaba eso? Sí, el ahora, santuario. Pastor, yo tengo una pregunta. Estamos hablando del santuario. Quizá algunos están pensando, bueno, ¿cuál santuario está hablando? Porque el Antiguo Testamento también habla de un santuario. Entonces, cuando está Juan hablando de un santuario, ¿de qué está hablando aquí? Es interesante, es una preciosa pregunta. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio. Por ejemplo, el capítulo 1, versículos 12 al 20, nos habla de un santuario terrenal, por la misma descripción. Cuando en los siguientes programas describamos esto, nos vamos a dar cuenta que nos habla de un santuario terrenal. Pero vayamos al capítulo 4 y 5, por favor. Vayamos al capítulo 4 y 5. Otra escena del santuario. ¿Podrías leer, por favor, el versículos 5, el 3, perdón? Capítulo 4, verso 3. 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Interesante. Y sigue ahí, y vamos a darnos cuenta que había un trono, y versículo 6, por favor. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El versículo 2 era la clave allí. Al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido, ¿dónde dice? En el cielo. Capítulo 4, verso 2. Verso 2, capítulo 4, versículo 2. Está hablándonos primero en la primera parte, en el capítulo 1, de un santuario terrenal. O sea, la escena es en la tierra. El capítulo 4, versículo 5 ya nos habla, capítulo 4, perdón, y capítulo 5 nos habla de un santuario que está ¿dónde? En el cielo. Y va a mantenerse eso. Si vamos al capítulo 8, versículos 2 y 6, por favor. Capítulo 8, versículos 2 al 6. No lo vamos a leer todo, podrías leer por lo menos el 2 y el 3, por favor. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Interesante, aquí también nos habla de un trono que está en el cielo. Todavía seguimos el aspecto del cielo. Vayamos al capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Otra escena del santuario, pero ahora sigue en el cielo, ¿verdad? Vayamos al capítulo 15, por favor, capítulo 15, versículo 5, hasta el 8, pero vamos a leer el 5, por favor. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Otra escena del santuario, pero en el cielo. Vayamos al capítulo 19, versículo 1 al 10. Pero leamos el versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y sigue allí, porque los que están adorando allí, esa gran multitud que vamos a ver en el capítulo 7, están allí en el cielo. Pero como que el tabernáculo, el santuario, desaparece en ese escenario. Pero cuando nos fijamos en el capítulo 21, por favor, el capítulo 21, versículo 1 al 8, ¿podrías leer solo el 1? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, aquí hay 7 escenarios del santuario. La primera, en el capítulo 1,
habla de un santuario que describe la tierra. Y la segunda viene a ser un santuario que está en el cielo, ¿verdad? Capítulo 4, capítulo 5. La tercera se nos habla de un santuario en el capítulo 8, versículos 2 al 6, que habla de un santuario que está en el cielo. Después aparece otro escenario del santuario que está en el capítulo 11, versículo 19, que también está en el cielo. Luego aparece otra sección del santuario en el capítulo 15, versículos 5 al 8, otra escena del santuario en el cielo. Nuevamente en el capítulo 19, 1, en adelante, hasta el versículo 10, nos habla de otro escenario, pero ese santuario que está en el cielo. Y al final nos dice un cielo nuevo, una tierra nueva. El santuario que se describe aquí en el capítulo 21 es un santuario ya que está ¿dónde? En la tierra. Podemos decir tierra, cielo, tierra. Lo que Dios siempre había planificado, vivir con el hombre en la tierra, vivir, morar con él, compartir con él. Entonces, estas 7 escenas de santuario nos van a ayudar a nosotros a dividir. Podemos decir entonces que capítulo 1, versículo 1 al 8 es el prólogo, es como una introducción de lo que va a venir. A partir de ahí nos habla de 7 escenarios, 7 escenas distintas, hasta el final, el capítulo 22, la última parte, es el epílogo, la despedida de todo el capítulo. Una pregunta, pastor, acerca del santuario celestial. ¿Este santuario es literal, es decir, que es físico, está allí, existe, o quizás es simbólico? Tal vez los que han visto el libro de Hebreos, hemos hablado allí en que hay un verdadero tabernáculo. Tal vez vayamos a Hebreos. Creo que es importante hacer eso. Ok, vayamos al libro de Hebreos, por favor. Abramos en el capítulo 9:23, solo el 9:23. 9:23 dice así: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, que existe un ¿qué? Un santuario, porque había unas cosas celestiales que debían ser purificados. Existe un santuario celestial. Hay un santuario celestial. Y cuando vemos Éxodo capítulo 25, versículo 8, en adelante, a Moisés Dios le dice: te mostraré el modelo, haz esto conforme al modelo. ¿Qué modelo? Un santuario que estaba en el cielo. Entonces, es tan real. El santuario que estuvo en esta tierra para mostrar, era una figura, era simplemente un tipo del antitipo. ¿Qué es eso? Era una figura de lo que realmente es, de lo verdadero, como dice aquí, de las cosas verdaderas que están en el cielo. Existe en el cielo un santuario. En Apocalipsis, como en el capítulo 4, en el capítulo 5, nos va a mostrar que ese santuario es un trono, está el trono de Dios. Está el trono de Dios. Así que entonces estudiamos de que en la tierra hay un santuario como un reflejo de lo que es real en el cielo. En el cielo. ¿No? Y supongo que vamos a seguir estudiando acerca de este santuario en el cielo. Exacto. Muy bien. Tal vez tendríamos que empezar hoy con el prólogo, la primera parte, los primeros 8 versículos, ¿verdad? Dice allí la revelación de Jesucristo. Ya hemos hablado de que la revelación aquí es de Jesús, acerca de Jesús. Y hemos hablado también que si a Jesús se presenta, o a Jesucristo se presenta con aproximadamente 30 nombres, títulos, imágenes de Jesús a lo largo de todos estos 22 capítulos, ¿verdad? Pero hay una cosa bonita aquí, dice que da testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. Y el versículo 3. Capítulo 1. Del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Interesante que en el libro Apocalipsis existe 7 bienaventuranzas. Por ejemplo, la segunda bienaventuranza está en el capítulo 14, versículo 13. 14:13. Dice allí: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Luego sigue el 16:15. Usted que tiene ahí en su casa un lápiz, no vamos a leer todos los versículos, pero anote el 16:15, otra bienaventuranza. El 19:9, también encontramos una siguiente bienaventuranza. El capítulo 20, versículo 6. En el 26, otra bienaventuranza. Y en el capítulo 22, versículo
7. Estas 7 bienaventuranzas son ofrecidas a todo el pueblo, cada una de ellas con una promesa. El centro mismo está en la promesa de aquellos que reciben. Bienaventurados aquellos que son vestidos con ropaje blanco. Cuando usted revise, usted ponga ahí, vea el ropaje blanco, aquellos que revisan y están sentados al lado del Cordero. Pastor, entonces vemos que hay una bienaventuranza, una bendición, una felicidad. Una corta pregunta, entonces, ¿por qué estas iglesias entonces? Estas iglesias, había otras iglesias, por ejemplo, dice acá a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Había iglesias más importantes. Colosas, por ejemplo, estaba tan cerca de Laodicea. Hoy Hierápolis era más grande, más importante ciudad. Pero estas 7 iglesias forman un círculo postal. Es decir, el cartero, cuando entregaba una carta, tenía que pasar necesariamente por estas 7 iglesias, y a través de estas 7 iglesias, los demás pueblos que estaban alrededor de ellas conocían fácilmente de lo que la carta contenía. En una forma estratégica, Dios había pensado que envía a estas 7 iglesias esa carta a Juan para que los demás también conocieran. Y a eso también nos llega a nosotros, de una manera estratégica, para que nosotros también conociéramos esta verdad. Bueno, Pastor, muchas gracias. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis con Dr. Quispe, y muchos piensan que es un libro de misterios, que no puede ser entendido. Pero el libro mismo pronuncia una bendición, como acabamos de leer, aquel que lo lee, y dice así de nuevo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Los esperamos en la próxima edición de Libros de Libro. Ojalá y sigan siendo bendecidos con este estudio de Apocalipsis con el Pastor Quispe, y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.